Sí, eso es, históricamente se viene consolidando en la misma negociación de los contratos mineros. Mientras que a principios de los años 80 el contrato entre Carbocol y lo que hoy es Cerrejón le daba la propiedad de las utilidades del 50% de las utilidades al Estado, más las regalías. En este momento se renunció a esa posibilidad y toda la actividad minera es exclusivamente de producción privada, en contraste con lo que sucede con Ecopetrol, en donde buena parte de la actividad de hidrocarburos es del Estado. Esa situación se modificó sustancialmente hacia finales de los años 80 y se vino a consolidar con la renuncia total del Estado a participar en esa actividad. Y paralelo a eso se vienen generando una serie de beneficios tributarios desde esa época para supuestamente atraer la inversión extranjera. Por ejemplo, en el caso de la Drummond, se firma un contrato en donde se dice que el Estado participará en las utilidades a medida que las utilidades van creciendo, es decir, esto preveía que fueran unas condiciones más o menos favorables cuando subieran los precios. Pero ¿qué se establece? Que solo se consideran utilidades apropiables para el Estado cuando sobrepasen unos niveles de recuperación absolutamente estrambóticos. Se están hablando en las fórmulas de cálculo del orden del 35-38% de las utilidades sobre la inversión que no son apropiables por el Estado. ¿Cuál inversión tiene 38% de recuperación anual sobre la inversión total? Ninguna. Ninguna en la economía lograr esos niveles de rentabilidad es un imposible, pues únicamente lo logran las pirámides. Entonces, solo si se superaban los niveles de rentabilidad de las pirámides, el Estado podía participar. Ese es la antesala de lo que está sucediendo actualmente. Se sigue consolidando cada vez más con medidas tan absurdas como la que se dio en el año 2005 de permitir que las regalías se dedujeran del impuesto a la renta, simplemente por un concepto completamente ilegal de un jefe de la oficina jurídica de la DIAN. Quien más ha insistido en este tema es precisamente el director de la DIAN. Él ha sistemáticamente enfatizado en que en la minería de carbón hay altísimo nivel de corrupción. No es únicamente un problema de legislación, sino que él sostiene que además hay un altísimo problema de corrupción y que las empresas mineras se escudan en la seguridad contractual para esconder sus comportamientos fiscales completamente ilegales. ¿Se tiene alguna cifra de cuánto pierde el país con estos beneficios tributarios? Las cifras son realmente escandalosas. Para dar una referencia, no dar cifras en absoluto, el nivel de descuentos tributarios que tiene la minería equivalen aproximadamente a 130% del nivel de regalías que está recibiendo el país. Es decir, por cada 100 pesos de regalías hay una brecha tributaria de 130, 140 pesos. No quiere decir que todo esto sea irregular, sino que esa brecha está terriblemente expandida por todo este tipo de ventajas tributarias y sin violar todavía ninguna ley se puede tener esos niveles de retribución por ventajas tributarias. Si a eso se le suma lo que el director de la DIAN considera que son todos los niveles de evasión, que en mi concepto la evasión es tan criminal como lo es la minería que se denomina criminal, esa evasión de impuestos es el otro gran problema que tiene el Estado colombiano, que le impide recaudar los recursos para lograr un nivel de financiamiento público adecuado para el desarrollo del país.